Ok. Se dice que puedes pasar 40 días sin comer. Bueno, eso depende de quién, ¿verdad? Puedes pasar 3 días sin beber agua. Puedes vivir 1 minuto y medio sin respirar. Pero no puedes vivir ni 10 segundos sin esperanza. Y esta gente estaba cabizbaja y triste, se parecía mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque habían confrontado una cosa. Así que quiero que escriban ahí: todavía hay esperanza para ti. Jesús vino a encontrarse con ellos para decirle: todavía hay esperanza para ti. Hay esperanza para tu vida. Él todavía se encuentra con nosotros donde estamos el día de hoy. Él todavía quiere encontrarse en nuestra situación, en el momento en que estamos viviendo, y se viene a encontrar con nosotros. Yo me maravillo del Señor. Señor viene a encontrarse en nuestras vidas caóticas y en nuestras vidas difíciles y en nuestras vidas complicadas. Él es el buen pastor, y uno de los pasajes que me encanta del Salmo 23 es este: así que aún así yo por valles tenebrosos no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me reconfortan. Tú vas conmigo en caminos tenebrosos. Y así a veces me siento yo, y yo sé que usted se ha sentido así. Y sin embargo Él está al lado tuyo en la peor dificultad, en las preguntas, en los momentos difíciles de tu vida. Él está ahí para ayudarte. Él estuvo allí cuando una mujer, una prostituta, una mujer que fue encontrada en adulterio, se la trajeron, y Él estuvo ahí en su pecado y le encontró donde estaba, y no la juzgó en ese momento, sino que Él la encontró en su condición. A lo mejor una mujer con poca dedicación a Dios, que a lo mejor era una mujer con poco amor hacia las cosas de Dios. A lo mejor era una mujer dolida por la vida, pero Dios la encontró ahí. Fue a Samaria, una mujer que no sabía de la Biblia, y ahí donde la encontró no la juzgó, pero habló con ella y la dirigió hacia la vida que Él quería tener. Dios se encontró con un leproso en el camino, y ahí en su enfermedad, cuando había sido rechazado por todo el pueblo y toda la gente por su enfermedad, Jesús se encontró con él y lo recibió y lo aceptó, y aún lo tocó cuando nadie lo tocaba. El Señor lo hizo con Pedro. Pedro, cuando había negado a Jesús, aún allí después de su resurrección, Él viene y se encuentra con Él en su vergüenza, en su sentimiento de decir: te fallé, Dios, y viene y lo habla con Él y lo ministra. Cuando Jesús resucitó, esto es lo que no vino a hacer. Él nos vino al palacio a decirle a Pilatos: mira, estoy vivo, me mandaste a la cruz, pero mira, aquí estoy. No vino a hacer eso. Él no vino con los sacerdotes y les vino a dar un par de cachetadas. Ustedes me provocaron que me mandaran a la cruz. No hizo eso. No fue a ver a los discípulos y les dijo: y ahora pues con ustedes, cuando los necesité en la cruz, todo el mundo me dejó. Él no vino a hacer eso tampoco. Él vino con un corazón noble, con un espíritu humilde, y en medio de su dolor les vino a dar esperanza. Hay cosas que nos causan desesperanza. Quiero decirle algunas cosas que vemos en este pasaje. La número 1 es que nos desanimamos cuando nos alejamos de Dios. Lucas 24 te dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Esta gente, en lugar de quedarse con el resto de los discípulos y apóstoles, le dio la vuelta. En su dolor se dio la vuelta y caminaron lejos de Dios. Se alejaron de Él, se alejaron del camino, se alejaron de la gente que les podía ayudar. Se dieron la buena vuelta y prefirieron vivir retirado de los demás. Muchas veces hacemos eso. Ahora, a mí me gustan las flores. Tengo 2 flores en mi jardín que me encantan. Uno es que huelen riquísimo. Uno es el jazmín. Tengo un jazmín en la casa y tengo unas gardenias en la casa. Y eso es lo que pasa con las gardenias. Huelen delicioso. Caminas al lado de ellas y huelen rico. Pero a veces cuando las corto y me las llevo adentro de la casa, no pasan ni 2 ni 3 días, aunque les ponga agua, sino que se mueren. Se me mueren.
No aguantan, porque no están diseñadas, no fueron creadas para estar lejos de la rama. Y lo mismo eres tú, cerca de comunión con Dios, cerca de comunión con otros que creen en Dios. Tú floreces y eres hermoso y funcionas bien, creces, maduras, das buen olor. Pero cuando nosotros por desánimo, por lo que sea, nos alejamos de lo que Dios tiene en nuestras vidas, tendemos a morirnos, a apagarnos, a perder entusiasmo y a perder fe. Estos hombres se estaban alejando de lo que Dios quería hacer. Nos desanimamos también, no solamente cuando nos alejamos, nos desanimamos por las cosas que han ocurrido en nuestras vidas, los problemas y dificultades. Lucas 24:18 dice que Cleofas le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no te has enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Esta pregunta viene con dolor. ¿Es que no te das cuenta porque estamos cabizbajos? ¿No te has dado cuenta de los problemas que estamos viviendo? Y muchas veces nos hacemos estas preguntas. A veces no entendemos los por qué de Dios. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas? ¿Por qué permite ciertas dificultades y pruebas y dolores en nuestras vidas? A veces yo no entiendo a Dios, sinceramente. Hay veces cosas que no comprendemos por qué Dios permite. ¿Por qué ciertas oraciones que hemos hecho a Dios se tardan en responder? O no son respondidas de la manera que nosotros queríamos. Y esa es la situación de estos hombres. Ellos se preguntaban, pero no te has enterado. No sabes los problemas que estamos viviendo. No sabes el caos. Y cuando ponemos nuestros ojos en los problemas, regularmente lo que va a pasar es que nos vamos a desanimar y nos va a doler y vamos a quedar cabizbajos. Nos desanimamos también por los que nos han fallado. La Biblia dice aquí: ¿qué es lo que ha pasado?, le preguntó Jesús de Nazaret. Interesante esta pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y miren quién la pregunta. Jesús lo sabía todo y sabía exactamente lo que estaba pasando, pero Dios le dio oportunidad a ellos a ventilarse, a sacar, a hablar. Y eso es muchas veces lo que hacemos en la oración. En la oración no solamente venimos a hablar con Dios, venimos también a ventilarnos, a sacar nuestros sentimientos, a hablar con Él, a sacar nuestras frustraciones. Y Él quiere escucharnos. Él lo sabía todo. Imagínense Jesús mismo preguntando. Es como, y estos hombres le responden y le dicen: ¿qué no sabes? Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenados a muerte y lo crucificaron. Y aquí vemos a una de las personas, dice ellos, gente que deberían ellos de confiar, los jefes de los sacerdotes, nuestros gobernantes. Miren cómo lo toman propio. Nuestros gobernantes, gente que nosotros admirábamos, gente que nosotros respetábamos, crucificaron a nuestro Señor. Nos desanimamos cuando gente nos hace daño. Nos desanimamos cuando hemos sido heridos, rechazados, cuando hemos sido insultados por alguien, cuando nos hemos ofendido. Y Dios precisamente te encuentra en ese momento. ¿Es legítimo todas estas situaciones para desanimarte? Sí. Pero tienes que saber una cosa: no está bien quedarte en esa condición. Dios no quiere que te quedes en el desánimo. Dios no quiere que te quedes en la desesperanza. Él quiere cambiarlo todo. Por eso es que Jesús vino a ellos y se encontró con ellos, como se sigue encontrando contigo en tu dolor. Viene hacia ti y te dice: quiero saber, quiero que abras tu corazón y expreses qué es lo que está doliendo en tu vida. Abre tu corazón y el Señor te encuentra donde está. Día a día yo veo cómo el Señor una y otra vez se encuentra con personas como tú y como yo, con preguntas, con dolor y con tristeza, y no nos rechaza, pero nos recibe con su gracia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amén. Den un aplauso al Señor, sí, en agradecimiento. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Amamos también, Señor. Ahora, Él cambia nuestros corazones. Él todavía cambia nuestros corazones, porque el mayor problema muchas veces en nuestras vidas no solamente es las cosas que pasan alrededor, sino las cosas internas y estas actitudes de nuestro corazón. En Lucas 24:25 dije: Jesús les habla y les habla bien duro. Ahora, ellos no sabían que era Jesús, pero les habla bien duro.
qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Qué torpes son ustedes. Qué duras palabras. Y Jesús no los estaba queriendo lastimar, los quería hacer reaccionar. La corrección de Jesús es mucho mejor que ninguna otra, porque siempre va a venir para levantarnos. Él va a venir con amor, Él va a venir a hablarte, Él va a querer hacer algo grande en tu vida y va a querer corregir áreas en tu vida y hacerte entender cosas y hacerte ver cosas maravillosas. Porque a veces el problema más grande que tenemos no es lo que está fuera de nosotros, pero lo que está dentro de nosotros. Había un abuelo, esta historia me la contaba mi padre hace años atrás, que decía que había un abuelo y el abuelo era medio negativo, era de esos abuelos refunfuñones que crecieron en años y crecieron en amarguras también. ¿Te has conocido a alguno de ellos? Y los nietos nomás lo escuchaban refunfuñar y le hicieron una travesura a los nietos. El abuelo se durmió su siesta de a media de la noche y tenía sus bigototes así como clásico abuelo hispano. Y los niños agarraron un queso de esos apestosos. Ya saben, de esos quesos que huelen horrible, que huelen en toda la casa. Agarraron y se los pusieron en los bigotes aquí al abuelo. Se los llenaron todos. Así que cuando despertó, el abuelo empezó: este cuarto apesta. Y se salió del cuarto y empezó a caminar por la casa. Esta casa apesta. Y se salió de la casa y fue fuera de la casa y empezó a oler afuera. Este mundo apesta, dijo él. Todo le apestaba. Y el problema no era el mundo, era lo que traía adentro en sus bigotes. Y a veces somos nosotros así. Traemos unas malas actitudes. Hay veces que nos levantamos con malas actitudes y más vale que no nos hablen. Es que a veces ni con café se nos compone, ¿verdad que no? Dicen, deme café y me compongo. Te dan la jarra entera y sigues con las malas actitudes. Dios, ayúdanos. Pero Jesús quiere cambiar esas actitudes en nuestras vidas. Dios quiere cambiar esas actitudes. ¿Cómo las cambiamos? Las cambiamos con un encuentro con Dios. Las cambiamos cuando lo conocemos a Él. Y por eso vino Él y caminó con ellos. No los escuchó y dijo, ay, estos negativos. No, vino y caminó con ellos. Y mientras iba caminando con ellos hizo algo poderosísimo. Les dijo, ¿qué no han escuchado lo que la Biblia dice? Dice, entonces comenzó por Moisés y todos los profetas explicando lo que refería en todas las escrituras. Hay algo precioso cuando estudias la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios abre ese sabio al sencillo. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos da entendimiento y te da propósito. La palabra de Dios hace cosas maravillosas y Jesús lo sabe. Tú necesitas de la palabra de Dios. Y te felicito hoy que estás tomando el paso de venir a la casa de Dios. Y te quiero motivar. Deja que no sea una celebración al año. Haz de este recinto tu casa. Y haz de tu corazón un deseo de aprender más de las escrituras. Haz el tiempo de aprender. Jesús les habló a ellos y se fue por la escritura. Seguramente dice la Biblia que de Moisés. Quizá también les habló de Adán y le dijo, ¿te acuerdas lo que le dije a Adán y Eva cuando pecaron? Que un día tu simiente iba a aplastar a la serpiente. Eso hablaba del Mesías que iba a venir. Iba a destruir a Satanás. Ese es el Mesías. ¿Te acuerdas de Moisés cuando todos estaban enfermos y estaban para morir? Y entonces levantó una serpiente y todos lo admiraban. Estaba hablando del Mesías que iba a ser levantado para sanidad de todos aquellos que le vieran.
¿Te acuerdas tú del rey David, que iba a venir alguien de parte de él, que iba a tener un reino eterno? De eso hablaba la Biblia, del Mesías que iba a reinar por toda la eternidad. ¿Te acuerdas también? ¿Tú te acuerdas también de Josué, que necesitaba un capitán mayor y que se le presentó, que era el jefe de los ejércitos? Estaba hablando del Mesías que iba a gobernar sobre todos aquellos que iban a estar dispuestos a servirles y les iba a dirigir hacia victoria. ¿Te acuerdas del Salmo 22, en el cual David escribió acerca de un ser que iba a sufrir y que iba a pagar un precio por el dolor nuestro? Se refería al Mesías, se refería al Hijo de Dios. ¿Te acuerdas del Salmo 23, que nos habla de un buen pastor? Bueno, hablaba del Mesías y que iba a venir a ti. ¿Te acuerdas del Proverbios y de Cantar de Cantares, que habla de la sabiduría y del amor eterno de Dios? Bueno, hablaba del Mesías, que es Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de los profetas que anunciaron que un día un siervo iba a morir y que por sus llagas íbamos a ser sanados? Pues hablaba del Mesías, hablaba de Jesús, y ese Jesús iba caminando con ellos, y ese Jesús también quiere caminar contigo. Aleluya. Denle un fuerte aplauso bien grande al Señor. Te amamos, Dios. Y no lo entendían. Cuando iban escuchando esto, sus corazones ardían en entendimiento y comprendían: hey, esto es mucho más grande que nuestros problemas. Que lo que está hablando este ser, este hombre, esta persona que ni lo conocemos ni lo entendemos, los está iluminando el camino. Se hacía tarde, pero iban caminando con la luz del mundo. Se oscurecía, pero la luz del mundo estaba caminando con ellos. Qué cosa más hermosa. Dios transforma nuestras vidas. Un encuentro con el Dios resucitado dirige nuestras vidas. La Biblia dice que Él sigue transformando todo a nuestro alrededor. Empezamos la historia con dos hombres deprimidos, cabizbajos, llenos de preguntas. Caminaron en el camino con Jesús sin darse cuenta. Dios estaba ahí. A veces no nos damos cuenta que Dios está obrando en nuestras vidas, y Él está ahí. A veces hay pensamientos que se nos vienen y no nos damos cuenta que es Dios, pero muchas veces Dios los pone ahí porque se está hablando. No los ignores. No los ignores, porque Dios todo lo transforma. En Lucas 24 más adelante dice: al acercarse al pueblo donde dirigía Jesús, hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que ya está atardeciendo y es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos, y luego, estando ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Versículo 31 dice: entonces, y hasta entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Qué cosa más maravillosa. Iban en el camino, lo invitaron a quedarse con ellos en una posada, se quedaron a quedar. Y ahora el invitado se convirtió en el huésped, y Él fue el que sirvió la comida. Él fue el que trajo el pan. Él fue el que trajo el vino. Él fue el que trajo el alimento. Y cuando agarró el pan, lo levantó y lo partió. Ellos dijeron: este es el Señor. Y su mente se iluminó. Esto es maravilloso. Wow. Me encanta lo que dice la Biblia, que nuestra mente sea renovada. Romanos 12:2 dice que nuestra mente tiene que ser renovada para que podamos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De repente el entendimiento se le iluminó. Ha habido momentos en mi caminar con Dios en el que la mente nos habla de un hombre llamado Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Algo pasó en su caminar con ellos, y de repente, en medio de toda esa situación que estaban viviendo,
Todo lo demás dejó de tener importancia porque ahora empezaron a entender a Dios y las cosas de Dios. Y empezaron a entender: Jesús está vivo. Y no solamente está vivo, pero es la esperanza que estábamos anhelando. Las promesas por las cuales acabamos de hablar han sido cumplidas. Jesús terminó en la cruz diciendo: terminado es, consumado es. Había cumplido todas las profecías que se necesitaban cumplir y se consumió el pago por nuestros pecados. Y ahora podemos entender: yo no necesito vivir en esta vida. Cuando comprende que dice: yo no puedo vivir en esta vida de fracaso, de errores, de pecados, de dolor. Dios no me ha llamado a vivir en ella. Si camino con el más que vencedor, si camino con el Dios todopoderoso, la Biblia nos dice: entonces se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversábamos con nosotros en el camino? No explicaban las escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron. Dos cosas más que quiero decirte que pasaron ahí. Una es que se les abrió entendimiento y conocieron a Dios. La segunda es que se llenaron de pasión. Habían estado llenos de miedo y dice: ardió mi corazón. Oh, me encanta cuando uno se levanta lleno de pasión. ¿Se acuerdan lo que les decía hace un rato? Cuando nosotros ni una jarra de café nos alegra. Amén. Es que no necesitas una jarra de café, necesitas más de Jesús en tu vida. Necesitas más de Jesús en tu vida. Dígale al que está a su lado: necesito más de Jesús en mi vida. Yo sé que le quiere decir: tú necesitas más. Sí, cierto, pero no, dile: yo necesito más. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, cuando lo conoces, la vida tiene otro sabor. Y estás lleno de problemas. No significa que los problemas se acaban, pero sabes que tienen solución porque caminas con el vencedor. Sabes que va a solucionar esa oración, se va a solucionar. Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar, Dios va a obrar, Dios se va a glorificar. Se llenaron de pasión. Y número dos, lo que ellos habían estado huyendo, regresaron, fueron corriendo a hablar con los apóstoles. Y en esta ocasión le dijeron así: al instante pusieron en camino de regreso, encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos, y decían, fíjense esto, ¿se acuerdan lo que dije al principio? Ellos decían: Jesús, profeta, grande en milagros. Fíjense lo que dice el versículo 34. Es cierto, decían: el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Alguien diga conmigo: el Señor ha resucitado. Este es un gran cambio, porque ahora Jesús dejó de ser un profeta y ahora se convirtió en Dios está con nosotros. Y empezaron a anunciar las grandezas de Dios con toda pasión y todo amor. Alguien dijo: cuando tú empiezas a anunciar de Dios a la gente, vas a empezar a darte cuenta que tú también vas a estar caminando con el cual tú estás anunciando. Qué hermoso. Así que el día de hoy, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Alguien diga conmigo: hay esperanza para mí. No sé si viniste al final de un momento difícil, de desconsuelo, de preguntas, de desierto, de falta de respuestas. Pero quiero decirte hoy: el Señor tiene esperanza para ti. Como lo tuvo con estos dos hombres, no los dejó solos. Ellos iban solos, deprimidos, pero Dios se encontró con ellos. Y Dios todavía se sigue encontrando con nosotros. Sigue tocando la puerta. Todavía sigue cambiando corazones. Todavía sigue transformando todo a nuestro alrededor. Todavía sigue haciendo todo en nuestras vidas. Él está a la puerta abierto. Y ahora mi pregunta para ti es: ¿le vas a abrir? ¿Le vas a abrir?
Quiero hablarles a aquellas personas que han seguido a Dios de lejos, que no han tenido un encuentro, que no han caminado con Jesús en sus vidas. Yo me acuerdo muy bien, yo andaba sin Cristo y sin esperanza. Y fue en un día de Pascua donde yo entendí por primera vez que Cristo no murió por todos solamente, pero murió por mí, murió por ti. Él te vio y pensó en ti. Él pensó en ti. Quizá todo el mundo te rechazó. Jesús no. Jesús piensa en ti. Y si tú has estado lejos de Dios, Él está a la puerta llamando. Y hoy es una vez más, te está llamando. Te está diciendo: yo estoy aquí, quiero empezar un nuevo caminar contigo. Déjame que me entiendas. Déjame que arda tu corazón. Déjame darte propósito. Déjame enseñarte todo lo que puedo hacer contigo, te dice el Señor hoy. Puedes abrirle hoy tu corazón. Quiero también hablarle a aquellos que me dicen: Israel, estoy pasando por problemas difíciles. Quizás ya has caminado con el Señor como estos caminaron con el Señor. Estos no desconocían a Jesús, lo conocían, pero has caminado con el Señor y has perdido esperanza por alguna razón. Hay esperanza para ti. Ábrele una vez más tu corazón y vuelve a decirle: Señor, aviva mi alma. Ay, dame entendimiento y ayúdame a verte como tú ves. Dame paz y dame gozo. Así que vamos a ponernos en nuestros pies el día de hoy. Si tú me dices el día de hoy: yo soy esa persona, Israel, que estoy lejos de Dios. Yo soy esa persona que me ha alejado de Cristo y yo necesito volver a sus caminos. Déjame orar por ti. Te voy a pedir que hagas algo muy sencillo mientras oramos. Que repitas una oración en la cual tú vas a invitar a Jesús a tu vida. Le vas a pedir perdón por tus fallas y pecados y lo vas a dejar, le vas a invitar a que venga a empezar un nuevo caminar con Él. Y vas a recibir algo muy precioso: la vida eterna, la eternidad, la seguridad que aun cuando tú mueras, tú vivirás junto a Él por toda la eternidad. Así que es una oración sencilla pero poderosa que hoy te invito a hacerla. Y si tú estás dispuesto hoy a hacerla, y tú quieres invitar a Jesús, déjame orar por ti. Ahí donde tú estás, no te voy a hacer nada más. Solamente quiero pedir que levantes tus manos para saber que tú eres esa persona que tú vas a invitar a Jesús. Ahora mismo, levanta tu mano valientemente y dile: yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Yo quiero que orar esta oración. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera decirle al Señor: hoy yo entrego mi vida a ti? Gloria a Dios. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que estoy lejos de ti. Te pido perdón. Te pido que vengas a mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Hazme una nueva persona. Quiero conocerte. Quiero caminar junto a ti. Quiero vivir para ti. Gracias, Señor Jesús,